A reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta de San Juan. Chosen Lady. Hermanos, Rejoice greatly to find me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Now, Padre. lady, I ask you, Les ruego, pues, hermanos, not as though I que were nos writing amemos to los you, unos a los otros. but the No se one we trata had de un from mandamiento the nuevo, beginning. sino del mismo que This tenemos love is desde el not of principio. law, El amor but this is consiste love, en vivir de acuerdo that con we los walk mandamientos de according to Dios, his y el commandments. mandamiento consiste en This vivir is de the acuerdo commandment, con el amor, that you como believe lo in han him who sent escuchado me, desde el in which principio. you should walk. Ahora han Many will surgido say en in el that mundo day, I muchos am que he, tratan de engañar, those who do pues not niegan que believe Jesus Jesucristo es Christ verdadero as came in hombre. the flesh. Estos Such is the son deceiver el and the verdadero antichrist. impostor y Look anticristo. to yourselves Pongan pues carefully atención para to que no guard pierdan el fruto de sus and trabajos receive y full puedan recibir la recompense. recompensa completa. Anyone who is Quien se suppressed aparta de la verdad as y not to no remain in the permanece fiel tradition a la of the doctrina Christ de does Cristo, not have God. no vive unido a Whoever Dios. remains in El the que teaching permanece fiel as the a la Father doctrina de also. Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Verbum Domini. Blessed are they who follow the law of the Lord. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Blessed are they who keep Dichoso his el hombre commandments, de who conducta walk in the intachable, law of que the Lord. cumple la ley del Señor. Dichoso el que cumple la ley del Blessed Señor. are they who observe his Dichoso el decrees, que es fiel a who sus seek him with enseñanzas all their y heart. lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la ley del Señor. With all my heart I seek Con you. todo el Let corazón me te not voy stray buscando. from your No me commandments. dejes desviar de tus preceptos. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Within my heart I En mi treasure your pecho commandments, guardaré tus that I may not mandamientos, sin para against you. nunca pecar en contra tuya. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Be good to your servant, that I may Favorece a tu keep siervo, your words. para que viva y observe tus palabras. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Open my eyes, Ábreme that I los may see ojos para the ver wonders las of your law. maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Stand erect and ready. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam.
Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo "As it Jesús a sus was in the days discípulos, of Noah, como sucedió en los días so de will it Noé, be in the así days of será the Son of también en Man. los días del Hijo del They were Hombre. eating and drinking, Comían, marrying bebían y se and casaban giving in hasta marriage, el día en up que to the day Noé that entró Noah en el entered the arca. ark, and the flood Entonces came and llegó el destroyed them all. diluvio y acabó con todos. Similarly, as it Lo mismo was in the sucedió days en of Lot, tiempos de Lot. they were eating, Comían, drinking, compraban, buying, vendían, selling, sembraban, planting, building. construían. On the day when Lot Pero el left día que Sodom, Lot salió fire de and Sodoma brimstone, llovió rain fuego from the y sky to azufre del destroy them. cielo y acabó con todos. So it will be on the Así day the Son of sucederá Man el comes día en que again. se manifieste el Hijo del On Hombre. that day, someone Aquel who día, is on the si uno housetop, está en la whose azotea belongings are y in the tiene sus house, cosas en must casa, not go down que to get no them. baje por ellas. And likewise, one Si who uno leaves está his en el must not campo, return to what que was no left vuelva. behind. Remember the wife of Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Whoever seeks to El preserve que his life will pretenda lose it, guardarse su vida la but loses it perderá, y will el que save la it. pierda la I recobrará. tell you, on that Les night digo there will esto, be two people aquella in one noche bed. estarán dos en una One will be cama. taken, A uno se lo llevarán y al otro lo and there will be dejarán. two women Estarán grinding dos meal moliendo together. juntas, a One will be una taken, se la and the other llevarán left. y a la otra la He said dejarán. to him in reply, Estarán dos en el Parable. campo, a uno se lo He said llevarán y to the el Lord, otro The lo Lord dejarán. is. Ellos There le also the preguntaron, ¿dónde, vultures will Señor? gather. Él contestó, donde está el cadáver se reunirán los buitres. Domini. We get a reminder in the gospel today of the need for Un repentance, to recordatorio be en el vigilant día de in our hoy, spiritual en el life. Evangelio, de permanecer vigilantes en nuestra vida espiritual y arrepentirnos. Escuchamos una alusión al juicio final. El Señor alude al ejemplo de la inundación en la época de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra en la época de Lot. Las personas en ambas épocas ignoraban a Dios, absortos en sus propias actividades diarias. Igual, dice el Señor, será el día del Hijo del Hombre. Así que recibimos un llamado a estar preparados y poner nuestra vida en orden. Es un llamado a no poner nuestra confianza en las posesiones o las cosas del mundo, sino en Dios. Es a través de la negación propia, de una vida dedicada a Cristo, que uno salvará la vida para la vida eterna y felicidad eterna. El Señor luego da un par de ejemplos de dos personas que están haciendo la misma cosa, durmiendo en una cama, y dos mujeres que están moliendo grano juntas. En ambos casos dice, una será tomada y la otra abandonada. No quiere decir que la decisión acerca de la vida eterna será arbitraria, sino que cuando el Señor vendrá nuevamente y no conocemos ni el día ni la hora, que algunos estarán listos y otros no. Sencillamente está afirmando un hecho. Si permanecemos vigilantes y nuestras almas están preparadas, buscaremos a Dios, tendremos el deseo de crecer en nuestra vida espiritual, nuestra oración con Dios. Nos esforzaremos por aumentar en santidad y virtud. De lo contrario, veremos la vida espiritual como una carga, algo que nos retiene de lo que queremos hacer en verdad. Así que el punto principal es que tenemos que permanecer vigilantes, estar atentos a la forma en que vivimos nuestras vidas y estar atentos a la venida del Señor. Hoy también celebramos la memoria de San Martín de Tours, que también es el día que celebramos a todos nuestros veteranos en este aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Es muy apropiado que San Martín de Tours sea el santo patrón de los soldados, así que le pedimos su intercesión el día de hoy. Él nació en Hungría en el siglo IV. Su padre fue un oficial pagano en el ejército romano. San Martín se hizo catecúmeno a los 10 años de edad e ingresó al ejército a los 15 años. Una de las escenas más conocidas de su vida es cuando encuentra a un pordiosero temblando en el medio del frío del invierno. Como su biógrafo escribió, Martín entendió a partir del hecho de que nadie sintió compasión, pues muchos habían pasado por el costado de este pordiosero, que como nadie sentía compasión de este pordiosero, él había sido reservado para él, y que era la providencia de Dios que él tuviera ese encuentro. No tenía nada para darle sino la capa que llevaba puesto. Así que
como así estaba congelándose, sacó la espada, cortó su capa por la mitad y le dio la mitad a este pordiosero. Algunos de los transeúntes que lo vieron se rieron, pues se le veía ridículo con media capa. Pero él perseveró. Él sabía que Dios lo estaba llamando a esto. Así que mientras que algunos se reían de él, otros se conmovieron al ver esto, porque ellos sabían que ellos tenían más para dar. No tenían necesidad de cortar sus capas y podían haberle dado algo a este hombre. Pero la siguiente noche, después de dormir, Cristo se le apareció a San Martín y le dijo: Martín, quien aún es catecúmeno, me cubrió con su capa. Recordemos San Mateo 25, cuando el Señor dijo: lo que hicieron por el más pequeño de estos mis hermanos, lo hicieron por mí. Poco después de esto, Martín fue bautizado. Y en esta época él sentía que el Señor le estaba llamando a entregarse plenamente. Y al mismo tiempo, él aún estaba sirviendo activamente en el ejército, así que en cierta ocasión, mientras aún era soldado, estaban dando bonificaciones a los soldados en el ejército. Cada uno estaba siendo llamado por su nombre. Llamaron a Martín. En ese momento, Martín le dijo a su oficial en jefe: hasta este momento he luchado por ti. Permíteme ahora luchar por Dios. Soy un soldado de Cristo. Esto hizo que su superior se enfureciera y acusó a Martín enfrente a los demás de ser cobarde, porque iban a entrar en batalla el día siguiente. Pero Martín se puso de pie y le dijo a su oficial en jefe: si le asignas esto a la cobardía en lugar de a la fe, mañana me pararé sin mis armas a la vanguardia, sin escudo ni casco, pero con la señal de la cruz para protegerme en nombre del Señor Jesús. Me adentraré en la formación del enemigo sin sufrir daño. Así que Martín, pues, se le ordenó estar en custodia porque el oficial quería juzgarlo por esto, pero el día siguiente, providencialmente, el ejército contrario mandó mensajeros para pedir paz. Así que fue la providencia de Dios que protegió a Martín y lo recompensó por su gran fe y confianza en la providencia de Dios. Pero poco después de esto, Martín salió de las Fuerzas Armadas y se dirigió a San Hilario, que era el obispo de Poitiers, y bajo sus órdenes, Martín sería educado en la fe. Y en cierto momento, y a menudo escuchamos esto en las Escrituras y en las vidas de los santos, el Señor les habla a los santos y a otros en momentos cuando están durmiendo. Y en un sueño recibió la inspiración de levantarse y visitar su país natal, incluso visitar a sus padres, quienes aún eran paganos en aquella época. Y cuando estaba de camino de vuelta a visitarlos, encontró unos bandidos. Estaba a punto de ser muerto por uno de ellos y otro ladrón, de hecho, detuvo la mano del hombre que estaba a punto de matar a Martín con un hacha. Este hombre ató a Martín, lo llevó a un lado, tenía curiosidad de él, le preguntó quién era, le dijo: soy cristiano. Y quizás lo que le llamó la atención al ladrón más aún fue que él sabía que no había temor en Martín, a pesar de que casi había sido muerto ahí. Así que le preguntó acerca de esto. Y Martín le dijo que él nunca se había sentido tan seguro porque sabía que la misericordia del Señor estaba cerca cuando uno está en peligro. En cambio, el biógrafo de Martín escribe: en- más bien, Martín sintió compasión por este hombre y los demás porque estaban obrando de una forma indigna de la misericordia de Dios. Y él estaba completamente seguro de la protección de Dios Todopoderoso y su misericordia. Así que después de compartir el Evangelio con este ladrón, experimentó conversión y le pidió a Martín que rezase por él. Y luego soltó a Martín para que pudiese seguir el camino a su país natal. Más adelante, Martín sería ordenado sacerdote y consagrado como obispo y establecería muchos monasterios, y él mismo vivió en un monasterio, una vida santa, con otros 80 monjes. Aún tuvo que luchar por la fe, trabajó muy duro para combatir la herejía y errores contra la fe. Trabajó duro para aclarar la fe verdadera que fue transmitida por Cristo y los apóstoles. En cierta ocasión había demolido un templo pagano y se dirigía a cortar un árbol pagano que los paganos estaban adorando falsamente. Y Martín les expresó que no había nada sagrado en un tronco de árbol, sino que debían seguir al Dios único y verdadero.
Trató de advertirles del peligro de adorar un árbol consagrado a un demonio, no al Dios verdadero. Y uno de los paganos audazmente desafió a Martín. Le dijo, si tienes fe alguna en tu Dios a quien afirmas alabar, cortaremos nosotros mismos este árbol y tú deberás cap- cap- agarrarlo mientras cae. Así que él aceptó este desafío y se puso en el camino de este gran pino cuando estaba siendo cortado. Y cuando el árbol caía en su dirección sobre él, hizo la señal de la cruz. Y en una traducción del relato cuenta, uno se hubiera imaginado que un viento se lo llevó. Sus biógrafos dicen que es generalmente aceptado que ese día la salvación llegó a esa región, pues en esa gran muchedumbre de paganos no quedó ninguno que no pidiera la imposición de manos y no creyera en el Señor Jesús, abandonando el error de la impiedad. Así que presenciaron un milagro en medio de ellos. Y me hizo pensar cuando lo leí también del encuentro de Saqueo, cuando vio al Señor y se convirtió inmediatamente y le dijo, el día de hoy la salvación ha llegado a esta casa. Como dijo el biógrafo, la salvación ha llegado a esa región. Muchos de los paganos se convirtieron inmediatamente cuando vieron el poder de la oración y la fe y el Dios verdadero. San Martín perseveró hasta el final en fidelidad a Cristo y guió hace muchos hacia el Señor. Cuando estaba en su lecho de muerte, aquellos en torno a él querían darle la vuelta para aliviar su dolor. Estaba echado de espaldas, pero él respondió, permítame, hermanos, mirar hacia el cielo en lugar de hacia la tierra, para que mi espíritu pueda tomar el rumbo correcto cuando me llegue la hora de emprender el camino hacia el Señor. Qué gran testimonio y recordatorio estas palabras de mantener la mirada fija en Cristo y en el cielo. Y se cuenta que después que San Martín dijo esas palabras, en su lecho de muerte vio el diablo parado junto a él. Y él le respondió al diablo, ¿por qué estás parado ahí, animal sin compasión? No me tendrás como presa. Abraham me está recibiendo a su brazo. Y con estas palabras murió. Testigos recuentan que San Martín tenía una especie de brillo en su rostro después de la muerte, como si estuviese rodeado de una luz de gloria. Por seguro había experimentado la paz y alegría de ser fiel a Cristo, a pesar de los sufrimientos y tribulaciones. Así pues pedimos su intercesión para que de manera similar seamos fieles soldados de Cristo en la vida espiritual, sabiendo que hay muchos obstáculos que tenemos que perseverar. San Martín ruega por nosotros y todos los soldados y veteranos vivos y muertos.